¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Luis Antonio Sánchez. Bienvenidos pues a esta plática que vamos a tener acerca de un tema sumamente importante que es de la vacunación. Y creemos que es un tema importante que ustedes lo conozcan porque vamos a ver que la vacunación no solamente permite a la persona no enfermarse, es decir, como un método preventivo, sino que además impacta en la salud pública, o sea, en la comunidad de todo un país, incluso de todo un continente. Soy el doctor Luis Antonio Sánchez, trabajo aquí como infectólogo en el área de servicios médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues para comenzar, muchos se preguntarán, pues, ¿qué es la cartilla de vacunación? Porque escuchamos muchas veces que debemos de contar con este documento, este papel, pero no sabemos su definición como tal. Pues primero, lo que tenemos que saber es que es un documento oficial, es como tener nuestro INE, es como tener nuestra acta de nacimiento, es un documento el cual todo mexicano lo debemos de tener y en el cual va a venir registradas todas las vacunas que nos hemos puesto desde el nacimiento, pasando por todas nuestras etapas desde adolescentes, adultos y también como personas de la tercera edad. Y esto con el objetivo de tener registrado estas vacunas para protección de nuestra salud. Fíjense que esta cartilla de vacunación se empezó sobre todo a crear o fue creada por allá de 1960 cuando se vio la necesidad de tener un programa nacional de vacunación. Creo que ahí, por experiencia de otros países, se vio cómo la prevención a través de este tipo de sustancias que forma anticuerpos, que son las vacunas. Recuerden que un anticuerpo son sustancias que formamos para protegernos. Esos anticuerpos los forman las vacunas y esto hace que al momento de tener contacto con alguna bacteria, algún virus que nos pueda causar una enfermedad, ya nuestro cuerpo cuente con esas sustancias para poder defendernos y para que no tengamos dicha enfermedad. Pero se vio que en 1960 se vio que esto tendría que estar sistematizado, que tendría que haber un control y que las vacunas que han mostrado el beneficio tendrían que ser implementadas en toda la población. Por lo tal, se crea este Consejo Nacional de Vacunación y entonces nace lo que es el documento oficial, que es la cartilla. Y esa es la que debemos de tener durante pues toda nuestra vida. El propósito fundamental de esta cartilla sigue siendo el registro de nuestras vacunas. Y esto permite al personal de salud, que somos nosotros los médicos, saber contra qué te has vacunado y contra qué no te has vacunado, porque incluso si llegaras a presentar una infección, pues uno piensa en el diagnóstico dependiendo también de las vacunas que te has puesto o de las vacunas que no te has puesto. Entonces, siempre para el médico va a ser fundamental el hecho de saber qué tipo de vacunas ya te administraste. Esto adquiere vital importancia en los pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos menores de 12 años es indispensable que la mamá al llevar a consultar al niño lleve siempre su cartilla de vacunación para que el médico la pueda revisar y pueda ver si dentro del diagnóstico que va a tener que manejar en ese momento con el niño están o no alguna de las enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, por eso es un documento legal y de importancia. Después de que uno es niño, por lo general, cuando llega en el adulto, pues prácticamente perdemos de vista nuestra cartilla de vacunación, pero sigue siendo importante porque hay vacunas que necesitamos reforzarlas, o sea, que se ponen durante la niñez, pero también se ponen un refuerzo durante nuestra etapa adulta.
Y si no sabemos si ya la tenemos, pues entonces no sabemos si requerimos refuerzo o aplicarla por primera vez. Entonces es muy importante guardar ese documento. No importa que sea un documento que se utilizó más en la infancia, sino que lo hagamos prácticamente como de nuestra vida para que tengamos un registro efectivo de nuestra vacunación. La cartilla básicamente está estructurada en varias partes. La primera, pues, es lo que ya todos conocemos como los datos personales o los datos de identificación. Y bueno, después de los datos personales, entonces se van a enumerar el calendario de la aplicación de las vacunas y cuántas dosis de vacunas se va a aplicar según la edad. Es importante tener este conocimiento porque cuando a nosotros nos dan la cartilla de vacunación, sabemos que aparte de llevarla cada vez que consultamos a nuestro niño, por ejemplo, también hay que llevar en las campañas de vacunación para que nos registren ahí nuestras aplicaciones y también cuando a los niños les toque su segunda o tercera dosis de alguna vacuna, también hay que llevarlas para que ahí las anoten. Y este registro es el propósito principal de esta cartilla de vacunación. Ahora, también ahí en este documento viene cómo se aplica la vacuna, por qué vía, porque acuérdense que se puede aplicar en el brazo, por debajo de la piel, etcétera, etcétera. La dosis que debe de ser administrada y la periodicidad con la cual se va a administrar. Otra cosa importante es que dentro del programa de vacunación hay que recordar que existen cartillas no solamente para los niños, también hay cartillas de vacunación para el adolescente, para el adulto y para el adulto mayor. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar la misma información importante. ¿Qué vacunas nos tocan en esas etapas de nuestra vida? ¿Cuál es la dosis que se tiene que aplicar y en dónde es donde se tiene que aplicar en nuestro cuerpo? Algo que es bien importante. También recordar que existe una cartilla que se exige al momento que uno va a viajar a ciertas zonas o a ciertos países que tienen algunas enfermedades que nosotros no tenemos. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, son la fiebre amarilla, en donde existe una vacuna en particular en aquellos países en donde existe fiebre amarilla y a los cuales uno podría viajar. Estas cartillas de vacunación para turistas también son un documento legal y muchos países las exigen o las solicitan al momento de entrar a visitarlos. Entonces es también importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues el otro impacto que tiene esta cartilla es la inmunización colectiva. Recuerden ustedes que hablábamos ahí cuando surgió el COVID, ¿verdad? Algo de lo que es la inmunidad de rebaño. Es decir, entre más nos vacunemos, entre la población más se vacune por una enfermedad, vamos a proteger a aquellos que no se han podido vacunar todavía de la misma enfermedad. Es decir, si hay una familia, si hay 5 personas, uno no se ha vacunado, pero los otros 4 sí, pues entonces esos 4 protegen al que no se ha vacunado de adquirir esa enfermedad mientras se vacuna. Eso es a lo que se le llama inmunidad colectiva. Y eso ayuda también a que no se presenten, como hemos visto anteriormente, brotes o pandemias de alguna enfermedad. Entonces, el vacunarte y el tenerla registrada, como decíamos, no solo te protege a ti, sino también protege a toda una población, a lo que se le llama salud pública. Y bueno, pues recuerden que en nuestra cartilla está escrito que es un documento que también nos da un acceso a lo que es, digamos así, a nuestro sistema de salud. Por lo tanto, sigue siendo muy importante no perder este documento. Sobre todo, por ejemplo, si eres niño, en la mayoría de las escuelas te lo pueden solicitar
También en algunos países te solicitan no solo la cartilla del viajero, sino tu cartilla nacional de vacunación, adquiriendo esto una importancia enorme. Entonces, en términos prácticos, pues básicamente podemos decir que la cartilla es un documento oficial, que es un documento que puede y que contiene los datos de qué vacunas nos hemos nosotros administrados, aparte de nuestros datos personales, que el propósito básicamente pues es la protección de nosotros, tener un registro de nuestra protección y también de la protección a nivel de la salud pública, que es importante que recuerden que hay diferentes tipos de cartilla de vacunación y que nosotros deberíamos de tener en cada etapa de nuestra vida este tipo de cartilla y que pues la guardemos esas cartillas donde vienen registradas nuestras vacunas lo mejor posible, porque son documentos que en algún momento se pueden exigir y que en algún momento tenemos que contar con ellos para algún trámite en particular. Muy bien, pues yo creo que eso es lo más importante en cuanto a lo que se considera de la cartilla de vacunación, explicar un poco la importancia en sí del documento. Después vendrán pláticas donde nos van a explicar más acerca de cada una de estas vacunas, pero en este momento es hacer concientización del documento en sí y que, bueno, la realidad es que somos un país que tiene un sistema de salud en el cual es bastante benigno en cuestión de que las vacunas son gratuitas, no se cobran. Si tú tienes servicios médicos, si tienes IMSS, si tienes ISSSTE, puedes irte a aplicar las vacunas en cualquier institución de salud pública, no importa si no tienes derecho a biencia, porque las vacunas no se le pueden negar a una persona por mandato constitucional, son gratuitas y aparte también lo que permite esta cartilla pues es tener control de dónde se está aplicando esa vacuna en particular. Entonces, bueno, hay que aprovecharlas. Sabemos que las vacunas nos van a proteger y lo que nos falta mucho en México es más que nada prevenir, más que tratar, el concientizarnos de que la prevención es aún más importante que el padecer la enfermedad. Doctor, nos llegaron dos preguntas. Ajá. La primera pregunta es, ¿en dónde puedo solicitar yo mi cartilla de vacunación si la he perdido? Es algo bien importante. A veces perdemos la cartilla de vacunación, ¿verdad? Como les digo, fíjense que desafortunadamente es común, como que no le ponemos importancia posterior a dejar de ser niños. Si esa es la cuestión en la problemática actual de que no sabes dónde está tu cartilla, la puedes ir a reponer a la Secretaría de Salud, sobre todo a los centros de salud de primer contacto. Ahí puedes reponer tu cartilla de vacunación y no solo eso, sino llegar y solicitar la cartilla de vacunación que ya te corresponde por la edad para iniciar tus esquemas que también son importantes. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo yo sé que requiero de una vacuna especial si voy a tener un viaje? Eso es algo bien importante. A veces viajamos, hoy se han otra vez abierto las puertas del viaje después de la pandemia. Y bueno, uno se pregunta, oye, voy a viajar a Brasil, a cierta zona selvática, a la región de África, nosotros mismos aquí en Oaxaca, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir enfermedades? Y ahí el punto importante, pues, es acudir, por ejemplo, si tienes servicios médicos, puedes acudir con un servidor, que soy de infectología, y para ver la región a donde vas a ir y qué medicamentos preventivos requieres, asimismo, qué vacuna requieres y también qué cartilla vas a necesitar para llevar y presentarla durante el viaje. Si no tienes servicios médicos de la universidad, acude con tu médico familiar para que te oriente en qué parte del servicio es donde te pueden hacer este tipo de programa para prevención según tu viaje, las fechas del viaje y según tu edad.
Son todas las que... Perfecto, pues les damos las gracias por habernos escuchado. Antes de terminar, algo muy importante, por ahí hay un enlace en el cual, si ustedes dan clic ahí, los va a llevar a algunas preguntas que se han realizado, sobre todo para una autoevaluación de ver qué tanto aprendimos hoy acerca de este tema. Entonces, bueno, los invitamos a todos a que hagan clic, no tengan miedo. Con la información que se les dio van a poder contestar perfectamente bien las preguntas que vienen por ahí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación a Servicios Médicos y aquí estamos a sus órdenes para cualquier situación en cuanto a vacunación se refiere. Buenos días.